Nation, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa más de College Football Nation, el podcast. Y bueno, ya empezamos con nuestros programas previos de la temporada. Ya es tiempo de hablar de la temporada. Y en el día de hoy vamos a hablar de cuáles son los head coach que están en el hot seat. Sí, señores, los que están en un hilo de pueden perder su posición, su puesto, su trabajo. No nos gusta hacer este tipo de programas porque a nadie le deseamos que pierda su trabajo y su forma de vivir. Pero bueno, en el fútbol americano se tienen que dar resultados sí o sí, y esta es la rotación natural de todos los años. Y bueno, empezamos con el primer head coach, el cual es el head coach de la Universidad de Nebraska, Scott Frost. Sí, hace 4 años ya se ven lejos aquel Scott Frost que todo el muchacho o todas las universidades lo querían, y bueno, y tuvo esa marca invicta con la Universidad de Central Florida y un ataque explosivo, que fue una de las cosas por qué llamó la atención de Nebraska. Y bueno, y todo el background que tenía Scott Frost, que era el chico de Nebraska, el chico local que llevó a la Universidad de Nebraska cuando era jugador, quarterback con los Cornhuskers al campeonato nacional en ese Orange Bowl. Y bueno, al día de hoy, todo lo contrario. Ya literalmente Scott Frost se topó con la realidad de tener un programa y enfrentar ahora sí a los muchachos grandes del Big 12 y bueno, y todo lo demás que conlleva, ¿no? O sea, Scott Frost literal ha tenido una muy malas temporadas. Esta es su 4ª temporada en la que va a entrar y tiene un récord ni más ni menos de 12 ganados, 20 perdidos, sí, 12 ganados, 20 perdidos en sus primeras 3 temporadas. Y deja atrás ese ataque ofensivo que tenía con los Golden Knights de Central Florida, promediando por juego 48.2 puntos. Sí, señores, 48.2 puntos. Era una máquina ofensiva. Scott Frost en el Group of Five, ahora sí, literalmente. Y también, literal, este año pasado, 2020, Nebraska, los Cornhuskers, promediaron ni más ni menos que 23.4 puntos por juego, lo más bajo que ha tenido literalmente en su historial Scott Frost, ahora sí como ofensiva. También recuerden que antes de estar como head coach de Central Florida, él fue el coordinador ofensivo de los Patos de Oregon, con este ataque explosivo de Chip Kelly que metía muchísimos puntos y tenía un ritmo endemoniado y literalmente revolucionó el fútbol americano. O sea, ahorita todo el mundo hace eso, ya se hace muy común y ya, eso es historia, se podría decir, ¿no? Pero literal, Scott Frost está en problemas porque este es el año en el cual tiene que ganar o ganar, no hay más. O sea, literal, el año pasado sí se empezó con un récord de 3 ganados, 5 perdidos, y más que nada se le podría decir, se le echó la culpa a la pandemia, pero los malos resultados de Scott Frost han llegado desde el primer año que está con Nebraska. Ellos pensaban que el chico local de Nebraska iba a llevar al menos ya en estas 3 temporadas, y está entrando en su 4ª temporada, mínimo a un tazón, y no ha hecho eso. O sea, no ha llegado a ni un tazón, no tiene un récord de mínimo de 500, y literalmente se ve muy complicada la situación para Scott Frost. Y si vemos el calendario que tiene, hijo, es muy, muy complicado. Es complicado ni más ni menos jugar en la conferencia del Big Ten. Eso es súper difícil. Pero bueno, una de las cosas que tiene que hacer Scott Frost es ganar los 3 primeros juegos, que es contra Illinois, contra Furman y Buffalo. Literalmente, el primer juego es de visita y los demás 2, los contra Fordham y Buffalo, son de local en Lincoln, Nebraska. Y después, ahora sí, literal, viene lo más pesado, lo más difícil del calendario. Le toca visitar a los Sooners de Oklahoma en Norman, Oklahoma, el 18 de septiembre, que yo creo que ese es un juego que literal ya todo el mundo lo da por perdido. Después le toca ir a Michigan State el 25 de septiembre. Este es un juego
crucial para las aspiraciones de Scott y seguir en la pelea dentro de la conferencia. Después les toca recibir ni más ni menos que al semifinalista de la final del año pasado, Northwestern, que ese va a ser un juego crucial. O sea, literal, todos los juegos dentro de la conferencia para Scott Frost van a ser cruciales, van a ser de vida o muerte para seguir con vida, para ver si tiene un récord ganador y poder lograr llegar a un tazón. Acuérdense, muchachos, que para llegar a un tazón tienes que por lo menos tener un récord de 6 ganados. Entonces, si se dan cuenta, los 3 primeros juegos son 100% ganables, Illinois, Fordham y Buffalo, pero bueno, después puede tener 3 derrotas o 4 derrotas consecutivas, porque después de Northwestern le toca recibir a Michigan, y Michigan es un animal y un gigante dormido. Entonces, en una de esas no sabemos cómo va a llegar Jim Harbaugh en Michigan ese entonces. Minnesota, le toca ir a Minneapolis. Minnesota tuvo una caída bárbara el año pasado, pero también fue por el COVID. El año anterior fue un equipo que estuvo contendiendo por la final de la conferencia. Entonces, veamos cómo viene Michigan. Purdue, creemos que este es un break para, ahora sí, Nebraska, y tiene que ganar, pero después reciben ni más ni menos al campeón de la conferencia, Ohio State. Creo que ese va a estar muy complicado. Y después les toca ir a Wisconsin, a Madison, Wisconsin, a visitar a los Badgers. Créanme que esto también va a ser bien complicado, y Iowa termina la temporada. Si ustedes se dan cuenta, nosotros creemos que si ganan los 3 primeros juegos, logran sacar la victoria en Michigan State, después contra Michigan o Minnesota sacan una victoria, Purdue tienen que sacar otra victoria, y Iowa logran sacar esa victoria al final de la temporada, el 26 de noviembre. Creemos que Scott Frost va a tener por primera vez una temporada ganadora, lo cual van a tener 7 triunfos, y lo cual podrían salvar la temporada ahora sí en Nebraska. Pero bueno, veamos qué pasa. Pero como les decimos, Scott Frost llega a un punto en que hace bien las cosas, por lo menos llega a una temporada ganadora. No se puede dar el lujo de tener 4 ganados, 5 perdidos a mitad de la temporada y estar literalmente casi fuera de la contienda de los tazones. No hablamos de los playoffs, sino de los tazones, para que el Scott Frost salve el cuello. Eso es lo que necesita Scott Frost. Necesita una temporada ganadora, una temporada de tazones para ganar y tener por lo menos un año más en el cargo, ¿no? Y veamos qué pasa. Literal, Scott Frost está en la tablita, como en los coaches que vamos a mencionar a continuación. Y bueno, siguiendo dentro de la conferencia del Big 12, pues tocamos el caso de Michigan. Sí, Jim Harbaugh. Creo que ahorita Jim Harbaugh ha sido después de Tom Herman en Texas, ha sido la posición de, ahora sí, el hot seat de los últimos tal vez 2 años, más que nada por el nombre de Michigan y por todo lo que lleva Michigan. Y más que nada, Jim Harbaugh lleva 5 temporadas dentro de la posición de head coach con los Wolverines de Michigan, y los 2 primeros años sí tuvieron temporadas de 10 ganados en forma consecutiva, pero después de eso ha ido un ligero decremento, o sea, literalmente. Y después de la desastrosa temporada pasada que tuvieron de nada más 2 ganados, 4 perdidos, y empezar literal de una forma desastrosa con 4 perdidos de forma consecutiva al inicio de la temporada, eso llevó a ni más ni menos que al director atlético de Michigan, Warner Manuel, a extender el contrato y bajarle el sueldo. Sí, le bajaron el sueldo a Jim Harbaugh. De 8 millones que ganaba al año, se lo bajaron a la mitad. Al día de hoy gana $4 millones. Y lo más importante aquí es que en el caso de Jim Harbaugh, a pesar de que hablamos hace ratito de Scott Frost, es de que Jim Harbaugh desgraciadamente no ha tenido ese quarterback de 5 estrellas que siempre ha buscado. Ahora sí se podría decir desde Andrew Luck no lo tiene, entonces ha sufrido en eso en el fútbol americano colegial de los Estados Unidos. Y bueno, veamos qué pasa. Este año tiene muy buenas herramientas, tuvo muy buen reclutamiento, fue el decimotercer equipo en el ranking, créanme, subió un escalón. Y lo más importante, por fin reclutó a un quarterback 5 estrellas con J.J. McCarthy,
McCarthy, sí señores, proveniente de las academias de MG Academy en Florida, y bueno, o sea, creemos que ahora sí McCarthy va a ser el titular. No creo que Jim Harbaugh se espere a decir, ¿sabes qué? Sí, no pasa nada. Y lo vamos a dejar el primer año como true freshman, que no juegue y veamos, ¿no? Más que nada, este tema de haberle recortado el sueldo a Jim Harbaugh es crítico, porque si no tiene una buena temporada, este año lo pueden correr, o le pueden, cuando dice correr o el buyout, le compran su contrato. Al final al cabo, antes era pagar 8 millones, ahora son 4 millones, y la extensión de contrato es hasta el año del 2025. Si se dan cuenta, no es mucho tiempo. Por tal vez $12 millones le estarían diciendo adiós a Jim Harbaugh, y ya ahora sí realmente es más accesible, se podría decir, hacer el buyout del contrato de Jim Harbaugh. Pero bueno, veamos. Pero de las cosas que ahora sí impactan mucho a Jim Harbaugh es que no ha tenido ni una aproximación a ser candidato a la final de la conferencia, que eso es crítico para Michigan, que para eso lo trajeron, para que otra vez el nombre sea alto y se nombre y se diga y todo. Y la otra cosa, no tiene un récord ganador en los tazones, aunque Jim Harbaugh en sus 6 años como head coach dentro de Michigan tiene un récord ganador positivo, se podría decir, por arribita del 50%. Desde que llegó Jim Harbaugh a Michigan tiene 49 ganados, 22 perdidos, y dentro de la conferencia también tiene un récord ganador de 34 victorias contra 16 derrotas dentro de la conferencia, que eso es lo que habla mucho, pero desgraciadamente tiene 0 victorias contra sus odiados rivales, que son los Buckeyes de Ohio State, y también no tiene una gran victoria en un tazón importante. Entonces, al principio eso está mermando. Y bueno, Jim Harbaugh, ¿qué hizo? Pues tuvo que despedir o decirle adiós a su gran amigo y su gran coordinador defensivo, Dan Brown, y lo reemplazó con el coach de linebackers literalmente de los Cuervos de Baltimore. Yo me imagino recomendado por su hermano, que es el head coach. Es Mike McDonald's, y se va a ver nuevas caras literalmente este año, y realmente esperamos que se pueda dar muchas cosas importantes. Y vemos un poquito el calendario de Michigan. Está complicado, pues es muy muy difícil. Empieza contra Western Michigan, que nosotros creemos que puede ser una W. Después, ni más ni menos, recibe a los Huskies de Washington, y este es un juego importante porque Jim Harbaugh se le ha complicado muchísimo los equipos de la conferencia del Pac-12. Tiene récord perdedor, entonces creemos que eso puede ser un detonante para cómo va a ir la temporada. Después recibe a North Illinois y después recibe a Rutgers en el homecoming. Entonces creo que ser local los primeros 4 juegos le tiene que ayudar. Tiene que irse 4 ganados, 0 perdidos por los rivales que tiene. Washington está en reestructura, vieron mal el año pasado, cambiaron de head coach, y el tema de COVID, muchos movimientos que apenas este año se van a ver reflejados. Veamos cómo le va a los Huskies, ya después analizaremos las conferencias. Pero yo creo que Michigan podría ir 4-0. Después tienen que ir a Madison, Wisconsin, otra vez a Madison, Wisconsin, donde le cuesta muchísimo trabajo el poder, el ataque terrestre de los Badgers. Entonces, por eso cambiaron al coordinador defensivo, Don Brown, y veamos cómo lo hace este año Michigan. Al tratar de parar el ataque ofensivo de los Badgers, que es lo que le ha costado trabajo en los últimos 2 juegos que han tenido enfrentamiento. Después les toca ir a Lincoln, Nebraska, donde creo que tiene que ser una victoria. Después reciben al semifinalista Northwestern, los Wildcats de Northwestern, que, si vienen enrachados y tienen un buen performance contra Nebraska, y principalmente tienen un muy buen juego contra Wisconsin, yo creo que sí pueden hacerlo, ¿no? Después, la rivalidad del estado de Michigan, eso es básico, vamos a ver, eso está difícil. Después Indiana, que realmente no sabemos cómo va a venir Indiana. Indiana el año pasado fue la sorpresa de la conferencia y tal vez de la nación, al ser tal vez para muchos considerados el segundo mejor equipo dentro de la conferencia del Big
Big Ten, y el único equipo que le pudo hacer mella a los Buckeyes de Ohio State. Después les toca ir a Penn State, ese va a ser un juego dificilísimo. Después les toca ir a Maryland, ese también va a estar muy difícil, y terminan, ya saben, en la semana rivalidad visitando, recibiendo la visita de los Buckeyes de Ohio State. Entonces, créeme que va a estar complicado el calendario. O sea, si ustedes se dan cuenta, los primeros 4 son cruciales para las aspiraciones de playoff o de ser contendientes por la final de la conferencia, ¿no? Después, el juego que puede decir cómo va a ser la temporada dentro de los equipos de la conferencia del Big Ten va a ser Wisconsin. Si Michigan gana ese juego, créanme que va a ser un equipo rival y a vencer esta temporada. Si lo llega a perder, como lo hicieron los últimos 2 años, de una forma horrible, que los Badgers les pasaron por encima, la temporada va a ser muy complicada. Pero si le ganan a Wisconsin en Madison, créanme que Nebraska, Northwestern, Michigan State, Penn State van a ser juegos que podrían ser favoritos y podrían ser ganables, y Maryland también. Entonces, puede ser que al final de la temporada se esté definiendo todo contra los Buckeyes, y los Buckeyes, acuérdense que tienen un cambio generacional importante en la posición de quarterback. Veamos cómo les va a ir este año, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa con Jim Harbaugh y los Wolverines de Michigan State. Esperemos que logre salvar la chamba. Bueno, ahora nos movemos a la costa oeste y visitamos a la Universidad de UCLA. Sí, el caso de Chip Kelly, el cual llegó como todo un gurú ofensivo, un genio ofensivo. Después tuvo una muy mala actuación en la NFL, en las Águilas de Filadelfia, y regresó al ambiente colegial, y principalmente UCLA le dio un gran contrato de $23 millones en el 2017 para que regresara y trajera ese gran poder ofensivo que demostró con los Patos de Oregon, y levantó el programa de los Patos de Oregon como tal. Pero desgraciadamente Chip Kelly, ha tenido un récord de 10 ganados, 21 perdidos en sus 3 temporadas. Literalmente todos los fanáticos de UCLA estaban esperando que trajera ese playbook de Oregon explosivo, totalmente ofensivo, y han sido decepcionados. Literalmente cambió totalmente su estilo a un estilo pro style, un tipo más NFL, un poco más lento. Y entonces literalmente mucha gente está pensando que Chip Kelly está un poquito desactualizado como tal, ¿no? O sea, eso no le ha ayudado nada en sus actuaciones y en lo que ha llevado últimamente en los últimos años. Y principalmente Chip Kelly en los últimos años no se le ha dado las cosas. Chip Kelly en sus 2 primeros años tuvo un récord de 7 ganados, 17 perdidos, y considerando dentro de la conferencia 7 ganados, 11 perdidos. Si se dan cuenta, tiene récord perdedor. Pero eso no nada más ha sido todo. Debido al año pasado, otra vez del tema de la pandemia, el Pac-12 regresó muy tarde a la temporada, y UCLA tuvo flashazos de mejora ante todo, ¿no? Empezando la temporada con una, ahora sí, derrota triste contra Colorado en visita, y también tuvieron una derrota triste o sorprendente, el reto que le pusieron a los Patos de Oregon de visita, cayendo 38-35, eso no les ayudó mucho en la temporada. Después derrotaron sin problemas a los Wildcats de Arizona y sorprendieron a los Sun Devils para tener una temporada al principio de la mitad de la temporada de 3 ganados, 2 perdidos. Pero desgraciadamente en los últimos 2 juegos contra los Troyanos de Sur de California y contra los Cardenales de Stanford perdieron por menos de 7 puntos para terminar una temporada regular de 3 ganados, 4 perdidos, ¿no? Cabe la pena que de sus derrotas que tuvieron, muchas fueron en tiempo extra, y realmente y las otras fueron por menos de un touchdown. Entonces ahí se ve literalmente la mejora, ¿no? Ante todo. Pero bueno, y lo que más seguro es que hubiese podido pasar es que hubiesen podido derrotar a los Troyanos y también a los Patos de Oregon el año pasado. Pero bueno, analizando el calendario de los Bruins de UCLA, es complicado al principio, se podría decir, pero después
después se aclara un poco. Empiezan en Hawái sin ningún problema, recibiendo a los guerreros del arcoíris. Después, ni más ni menos, reciben a los Tigres de UCLA. Ese va a ser un juegazo, créanme. Veamos qué tanto ha avanzado la ofensiva de Chip Kelly y también los Bruins, si pueden derrotar a los Tigres. Después tienen un break contra Fresno State, pero bueno, Fresno State derrotó a UCLA hace 2 años, entonces no se confíen. Después tienen que visitar Stanford, reciben a Arizona State, que se podría haber sido un juego crítico, más que nada por la mejora que tenían los Sun Devils. Pero ahorita con todo el caso que traen del escándalo de Arizona, si no saben cuál ha sido el escándalo, visiten nuestro canal de YouTube o visiten nuestro podcast y los últimos podcasts, y ahí se pueden dar y enterar de todo lo que ha pasado en Arizona State. Después visitan los Wildcats, Washington, reciben a los Patos de Oregon, van a Utah, reciben a Colorado, terminan con los Troyanos de Sur de California visitándolos y el gran clásico contra los Golden Bears de Cal. Entonces, como se dan cuenta, el calendario es complicado, pero no tan complicado. O sea, créanme que si sorprenden al LSU, podrían llegar a Stanford con 3 victorias en forma consecutiva y podrían derrotar a los Cardenales sin problema. Podrían llegar hasta Washington con 6 victorias o 5 victorias, 1 derrota, y los pondría en una posición súper favorable para cerrar la segunda parte de la temporada, que es lo más complicado: visitar a Washington, recibir a los Patos de Oregon, ir a Utah, que es una incógnita este año, Colorado, que va a ser difícil, los Troyanos de Sur de California y Cal, ¿no? Entonces creo que Cal podrían derrotarlo, los Troyanos de Sur de California van a dar batalla, pero podrían sacar la victoria. Colorado también podrían sacar la victoria, Utah podrían sacar la victoria sin ningún problema, en Oregon también pueden sacar la victoria y Washington también. Entonces, si dan cuenta, casi todos los juegos son ganables por parte de los Bruins y podrían colocarse en una posición de contender, de pelear por la final de la conferencia del Pac-12, que eso sería algo muy favorable para Chip Kelly este año. Y bueno, ya que estamos por el barrio de California, no nos podemos olvidar de los Troyanos de USC. Sí, señores, los Troyanos también están en problemas porque su coach Clay Hilton, que afortunadamente o desafortunadamente no ha podido tener esas temporadas ganadoras que se tuvieron con el head coach Pete Carroll, y no han encontrado todavía ese head coach que los vuelva a llevar a pelear por el campeonato, ¿no? O sea, aunque Clayton el año pasado, Clay Hilton, discúlpenme el nombre del head coach de los Troyanos, tuvo una temporada invicta y fue el único equipo invicto para llegar a la final de la conferencia del Pac-12. Desgraciadamente fueron aplastados por los Patos de Oregon, que no llegaban, ahora sí literal, al campeonato de la conferencia del Pac-12 por méritos propios, sino por de rebote, porque los Huskies de Washington eran los representantes de la conferencia del norte, pero por casos de COVID no pudieron llegar, tuvieron que ser sustituidos por los Patos de Oregon, que eran la segunda posición dentro de la división, y aún así les ganaron los Patos de una forma contundente, con una gran actuación en el segundo cuarto, que eso fue lo que decidió todo en el juego de conferencia, ¿no? Pero bueno, creemos que Hilton, después de haber sustituido a Steve Sarkisian como head coach interino y ahorita ya ahora sí ser el titular, podría hacer algo, pero no se han dado los resultados, y literalmente la salida de talento por el portal de transferencia, eso no le ayuda en nada. Pero bueno, este año se ve todo favorable para que los Troyanos del Sur de California puedan tener una temporada ganadora y colarse a la final de la conferencia. Si vemos el calendario, empieza con San Jose State, después recibe a los Cardenales de Stanford, después va contra Washington State, después recibe a Oregon State, Colorado, Utah, Notre Dame, que este es un juego importante y una rivalidad, después va contra Arizona State, que es el bajón, literalmente era Notre Dame y Arizona State eran los juegos claves
para los troyanos para tal vez hablar de unos playoffs si siguieran invictos. Después van contra Cal, después reciben a UCLA y terminan contra Brigham Young. Si se dan cuenta, no juegan contra Oregon este año, entonces el calendario lo vemos muy, muy favorable para los troyanos y que logren una temporada ganadora y tal vez se puedan colar a la final de conferencia otra vez este año por segundo año consecutivo. Pero ojo, si tienen una temporada donde no llegan a la final de conferencia, yo creo que sí. Yo creo que este va a ser el último año del head coach Clay Helton al mando de los troyanos, porque créanme, tiene el talento necesario y literalmente está en uno de los estados donde genera mucho talento para la NFL, para todas las demás universidades que están compitiendo año con año en las finales de conferencia y también los playoffs, para que los troyanos de California no puedan estar. Eso no es admitible o aceptable para ahora sí la administración de los troyanos del sur de California, y buscan más reconocimiento y más triunfos y estar en los tazones importantes como en el Rose Bowl por lo menos año con año. Y bueno, tenemos otros head coaches que ya no vamos a hacer un poquito más de análisis, sino nada más los vamos a mencionar. Es Dino Babers en Syracuse, que tiene que ganar este año porque tiene que ganar literalmente después de la temporada de 2018 con 10 ganados, 3 victorias y 3 derrotas. Se cayó, entonces no puede pasar eso. Otro de los head coaches que están en el asiento caliente es Justin Fuentes con Virginia Tech. Eso sí es un hecho. Justin empezó mal toda su trayectoria, literalmente, con los Hokies. La primera temporada tuvo 6 ganados, 7 perdidos, y después 8 ganados, 5 perdidos en el 2019. Pero después de eso se cayeron literalmente, ¿no? Otro de los head coaches que se menciona mucho es Dan Holgorsen, que es el head coach de los Cougars de Houston, que también, de haber tenido unas buenas temporadas con Tom Edward, que se fue a los Longhorns de Texas, ha caído y literalmente lo más importante es que su quarterback Derek King dejó el programa y se fue a Miami. Entonces eso ha sido un impacto brutal que no han podido solventar todavía, ¿no? Los Cougars de Houston. Y bueno, y para terminar, Ed Orgeron, sí señores, el head coach de LSU, después de haber ganado el campeonato nacional hace 2 años y derrotando a Alabama y derrotando a todo el que se le enfrente, este año, el año pasado, yo entendimos que fue el año de COVID y fue año de una transformación y una evolución y una transferencia de jugadores. Se fue ni más ni menos Joe Burrow, el trofeo Heisman y la selección número 1 para los Bengalíes de Cincinnati, pero no pudieron encontrar ese quarterback sustituto que los llevara otra vez a las mismas alturas. Tuvieron mucha salida de talento, los cuales no tuvieron la profundidad necesaria para poder hacerle frente, pero Ed, creo que este año todavía no está en un hot seat como tal, pero podría llegar a estarlo si no tiene una buena temporada como tal. El calendario pues no le ayuda mucho, empieza ni más ni menos visitando UCLA, después tiene un descanso con McKinney, después otro descanso contra Central Michigan, pero después ahí sigue lo pesado dentro de la conferencia. Mississippi State, que el año pasado les ganó, Auburn, que tiene un cambio radical de head coach, entonces veamos cómo cambia. Kentucky, que el año pasado fue contundente y fue peleador, o sea, estuvo peleando. Florida, literal, que llegó a la final de la conferencia. Ole Miss, el segundo año de Leif Kissing, va a dar mucho de qué hablar. Después le sigue Alabama, tirazo, después Arkansas, que levantó mucho, después termina la temporada con LA Monroe y ni más ni menos termina la temporada con ya lo que ya se está haciendo un clásico, Texas A&M, con Jimbo Fisher, y Jimbo Fisher este año se rumora que viene muy fuerte y podría estar peleando con Alabama, con ese cambio generacional que tuvo Alabama. Podría ser este año de Jimbo Fisher para derrotar a Alabama, pero bueno, ya hablaremos de la conferencia de la ICC cuando llegue el momento. Pero bueno, esta es la temporada que tiene LSU, nada fácil. Creemos que Florida, Alabama,
Texas A&M son juegos probablemente que le va a costar mucho trabajo sacar una victoria. Ya van 3, después Auburn. Siempre son juegos muy cerrados con Auburn, y el año pasado derrotaron los Tigres de Auburn a los Tigres de LSU. Entonces este año también podría ser, y más que nada visitan a los Tigres de Auburn, entonces podría tener su cuarta derrota, ¿no? Y todo vamos a ver cómo empieza contra los Bruins de UCLA. Si obtienen una derrota al inicio de la temporada, creemos que Ed Obregon se va a poner en una situación muy, muy complicada para el final de la temporada. Y tal vez, este año tal vez no creemos que pase mucho, pero se va a poner en el hot seat para el próximo año, lo más seguro. Bueno, Nation, eso ha sido todo por el video de hoy. Ante todo, muchísimas gracias por seguirnos y llegar hasta aquí. Si te gustó el video, dale like, comparte con tus compañeros y suscríbete al canal para estar al tanto de todas las últimas noticias del fútbol americano colegial.